Hola, mi nombre es Odeline. La noche en que mi esposo y su familia me arrastraron hacia afuera en medio de una tormenta de nieve, yo aún me estaba recuperando del accidente que me dejó en una silla de ruedas. Me miró a los ojos y dijo, ahora. Solo eres un peso muerto. Y cuando mi pequeña se arrodilló, suplicándoles que no hicieran esto, la empujaron al suelo y nos llamaron ratas inmundas. Pero había algo que ellos no sabían. Yo acababa de heredar $11 millones. Lo que vino después los haría caer de rodillas gritando. Antes de continuar, dime a qué hora estás escuchando esto y desde dónde. Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo, porque esta historia podría pasarle a cualquiera. El viento afuera aullaba contra las ventanas, sacudiendo los viejos marcos de madera de nuestra casa. La nieve giraba tan densa que apenas podía ver más allá del porche. Era el tipo de tormenta que hacía sentir que el mundo entero se cerraba sobre ti. Y por dentro, yo sentía lo mismo. Me acomodé en mi silla de ruedas, el dolor en mis piernas recordándome el accidente que me había dejado así. Apenas unas semanas atrás, yo caminaba, llevaba a Mercy a su lección de piano, planeaba nuestra cena de Navidad. Ahora, ni siquiera podía llegar a la cocina sin ayuda de alguien. Me repetía que Darien, mi esposo, estaría a mi lado. Eso fue lo que nos prometimos en la salud y en la enfermedad, ¿no? Pero por la forma en que me miró esa noche, supe que algo había cambiado. Sus ojos ya no tenían calidez. Eran fríos, calculadores, como si ya no fuera su esposa, sino una carga que se veía obligado a arrastrar. Mercy estaba coloreando en la mesa de centro, tarareando suavemente para fingir que todo era normal. Solo tenía 10 años, pero notaba absolutamente todo. Levantó la vista cuando Darien entró en la sala, con su madre, Irene, pisándole los talones como una sombra. El abrigo de Irene todavía estaba cubierto de nieve, sus labios apretados como si el aire mismo de la casa le resultara ofensivo. Odeline, dijo Darien, su voz tan filosa que podía cortar. Necesitamos hablar. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Hablar de qué? De esto. Movió la mano hacia mí, hacia la silla, hacia mis piernas, hacia todo mi ser. No puedo seguir con esto. Ahora eres solo un peso muerto. Las palabras golpearon más fuerte que el accidente que me destrozó la columna. Por un instante, la tormenta afuera no era nada comparada con la que rugía dentro de mí. Mis oídos zumbaban. Mi respiración se entrecortó. Mercy se quedó helada, el crayón resbalando de sus dedos. Papá, no digas eso. Corrió hacia mi lado, su pequeña mano apretando la mía con tanta fuerza que me dolió. Ella sigue siendo mamá. Ella lo es todo. Darien no se inmutó. El rostro de Irene se torció en una mezcla de lástima y desprecio. Marcy, dijo con frialdad, tienes que aprender la verdad. Tu madre ya no sirve para nada. Ni siquiera puede cuidarse sola. Tragué saliva con fuerza, intentando mantener firme la voz. Puede que esté en esta silla, pero no soy inútil. Sigo siendo la misma mujer que, ya basta, me interrumpió Darien de golpe. Ya no puedes alimentarnos. Ya no puedes proveer. No podemos seguir arrastrándote. Mercy cayó de rodillas sobre la alfombra, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, papá, no hagas esto. Por favor, abuela. No nos echen. Por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, su corazón se quebraría. Pero entonces, Irene avanzó y empujó a Mercy con tanta fuerza que cayó al suelo. Levántense, ratas inmundas. Escupio. Fuera, ahora. El mundo se volvió borroso. No podía creer lo que estaba oyendo, lo que estaba viendo. No pueden estar hablando en serio, susurré, con la voz temblorosa. Pero Darien ya estaba abriendo la puerta de un tirón. El viento rugió al entrar, esparciendo nieve por el suelo. Sin pensarlo 2 veces, agarró la parte trasera de mi silla y empujó. Las ruedas se trabaron contra el umbral, lanzándome hacia adelante. Me aferré al brazo de Mercy mientras ella se levantaba a trompicones, su pequeño cuerpo enfrentando el frío. Papá, gritó. Détente. No se detuvo. Empujó con más fuerza y, de repente, ya estábamos afuera, la ventisca golpeándonos como un muro. La puerta se cerró tras nosotros con un golpe hueco y final. Los copos de nieve me cortaban la cara como agujas heladas. Mercy se pegó a mí, temblando tanto que sus dientes castañaban. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por darme cuenta de que realmente nos habían desechado. La rodeé con mis brazos, apretando su frágil cuerpo que temblaba. Estaremos bien, le susurré al cabello, aunque cada parte de mí dudaba de mis propias palabras. La tormenta devoró mi voz, pero las forcé a salir de todos modos, porque ella necesitaba escucharlas, aunque yo aún no las creyera. La mañana después de la tormenta fue como despertar en un mundo distinto.
La ventisca finalmente se había calmado, dejando todo cubierto por un manto espeso de nieve. El silencio era casi insoportable, roto solo por la respiración suave de Mercy a mi lado. Pasamos la noche acurrucadas bajo una manta en un catre prestado gracias al señor Harris, el vecino que nos recogió cuando nos vio luchar contra la nieve. Mi cuerpo dolía por el frío y por la postura incómoda en la que dormí. Myra Marcy, su pequeño rostro aún apoyado en mi brazo, su cabello pegado a la mejilla, húmedo por las lágrimas que había llorado hasta quedarse dormida. Le acaricié el cabello con suavidad, tragándome la amargura que todavía ardía en mi pecho. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me tensé, temiendo por un instante que fueran Darien o Irene, listos para arrastrarnos de vuelta solo para humillarnos otra vez. Pero cuando el señor Harris asomó la cabeza, sentí un alivio recorrerme. «Buenos días, Odeline», dijo, su voz firme pero amable. «El correo llegó tarde ayer antes de que la tormenta empeorara. Pensé que querrías esto». Sostenía un sobre grueso. Mi nombre estaba escrito con pulcritud en el frente. Fruncí el ceño. ¿Quién podría estar enviándome correspondencia? Él se encogió de hombros. Police Official. Un bufete de abogados de la ciudad. Dudé un instante antes de tomarlo, mis dedos temblando mientras rompía el sello. El peso del sobre me dijo que no era solo otra factura. Dentro había una carta impresa en un papel grueso, del tipo que aún huele levemente a tinta y formalidad. Mis ojos corrieron por la primera línea y se me cortó la respiración. «Mamá», susurró Mercy, incorporándose. Al notar el cambio en mi expresión, intenté mantener firme la voz. Es de un bufete de abogados. Me piden que vaya. ¿Algo sobre un testamento?» Sus ojitos se abrieron con sorpresa. «¿Un testamento como dinero?», negué de inmediato, sin querer llenarla de falsas esperanzas. Podía ser un error. Seguramente. Lo era. Pero en lo profundo, una chispa diminuta de curiosidad y algo más, algo que no había sentido en semanas, se encendió. Más tarde esa mañana, el señor Harris insistió en llevarnos a la ciudad. Las carreteras aún estaban cubiertas de hielo, pero dijo que no era seguro que Mercy y yo viajáramos solas. Durante todo el camino no dejé de mirar la carta, preguntándome si sería una cruel broma o quizá otra forma en que la vida planeaba recordarme lo invisible en que me había convertido. Cuando por fin llegamos, la oficina estaba tranquila y cálida, con un tenue olor a cuero y café. Un hombre mayor, con traje gris, se levantó al vernos entrar. Había en él una calma, esa presencia que te hace escuchar incluso antes de que hable. ¿La señora Kroll?, preguntó. Sí, mi voz se quebró. Soy el señor Turner, dijo, extendiendo su mano. Por favor, tome asiento. Tenemos asuntos importantes de los que hablar. Me acerqué en mi silla hasta su escritorio, con Mercy aferrada a la manga de mi abrigo. El señor Turner abrió una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Su voz era firme, casi suave. Su difunto tío Arthur la nombró única beneficiaria de su herencia. El valor total supera los $100 millones. Por un instante, las palabras no tuvieron sentido. Parpadeé, convencida de haber escuchado mal. 100 millones, así es, confirmó él. Pero hay una condición. No debe revelar esta herencia a nadie, ni siquiera a su familia más cercana, durante 6 meses. Si incumple con esta confidencialidad, toda la herencia será transferida a otra parte. Sentí que el estómago se me hundía. El recuerdo del rostro de Darien, frío, cruel, diciéndome que no era nada, se clavó en mi mente. Si él llegaba a enterarse, Mercy se inclinó hacia mí, susurrando, «Mamá, ¿es real?». Apenas pude encontrar la voz. «Es real», continuó el señor Turner. «Los fondos permanecerán asegurados hasta que se cumpla el plazo. Mientras tanto, proveeremos para sus necesidades de manera discreta. Comprende la importancia de la confidencialidad, señora Krael», asentí despacio, con el pulso retumbando en mis oídos. «Sí, lo comprendo». Al salir de la oficina, un auto negro y elegante nos esperaba para llevarnos de regreso. Mercy me miró con una esperanza cautelosa en los ojos. Por primera vez en semanas, me permití apretar su mano y susurrarle, «Quizá estemos bien después de todo», pero, en lo profundo, sabía que esto apenas comenzaba. El apartamento se sentía más frío de lo habitual esa tarde, aunque la calefacción resonaba en las viejas tuberías. Tal vez no era la temperatura. Tal vez era el silencio. Había pasado una semana desde aquel día en la oficina del señor Turner y aún repetía cada palabra en mi mente. El secreto que cargaba ahora pesaba más que la propia silla bajo mí y intenté mantener todo normal. Mercy y yo habíamos caído en una rutina tranquila, yo rodando entre la estufa y la pequeña mesa donde ella hacía su tarea. Había comenzado a vender productos horneados en línea, lo justo para cubrir lo poco que necesitábamos sin levantar sospechas. Galletas, pasteles, pan,
cosas que olían a consuelo aun cuando nada se sentía estable. Darien, curiosamente, se mostraba atento. Llegaba más temprano a casa. Preguntaba si necesitaba algo. Incluso besó la frente de Mercy una noche. En la superficie, debería haber sido reconfortante, pero en lo profundo, yo sabía la verdad. El hombre que nos había arrojado a una tormenta de nieve no cambiaba de la noche a la mañana. Esto era otra cosa, algo calculado. Era tarde, mucho después de que Mercy se quedara dormida, cuando escuché voces afuera en el pasillo. Al principio pensé que eran los vecinos, pero el murmullo grave de la voz de Darien me hizo tensar el pecho. Me deslicé en silencio hacia la puerta, cuidando de no despertar a Mercy. Ya no es la mujer con la que me casé, dijo Darien. Su voz era baja pero cortante, rompiendo la quietud. No puedo seguir así. Es diferente, se me cortó la respiración. No estaba solo. Una risa suave respondió, una que reconocí demasiado bien. Rachel. Rachel Meyers había sido mi amiga desde la universidad. La que venía con vino después de que Mercy nació. La que alguna vez confié mis secretos. Escuchar su voz ahora fue como un cuchillo girando en mi interior. Tú mereces algo mejor, dijo Rachel en voz baja. Has cargado con esto demasiado tiempo. Me incliné más, con la mano aferrada a la rueda de mi silla. A veces me pregunto cómo se las arregla, continuó Darien. No tiene nada. Y, de repente, las cosas parecen más fáciles. No cuadra. La respuesta de Rachel llegó casi en un susurro lleno de curiosidad. ¿Crees que esconde algo? Mi pecho ardía. Me estaban rodeando como buitres. Retrocedí antes de hacer ruido, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que podrían oírlo. Me devolví a la habitación, me quedé sentada en la oscuridad y miré el techo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta me arrancó de un sueño inquieto. Mercy aún dormitaba, así que fui yo quien abrió. Allí estaba Rachel. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos recorriendo el apartamento como si estuviera catalogando cada detalle. Pensé en traerte café, dijo, entrando antes de que pudiera responder. Debes de estar agotada. Forcé una sonrisa. ¿Qué detalle? Dejó los vasos sobre el mostrador, su mirada deteniéndose en la pila de recibos ordenados de mi pequeño negocio de repostería. Veo que has estado ocupada, comentó con naturalidad. Hago lo que puedo. Ella dio un sorbo a su café, observándome por encima del borde. Es impresionante. Después de todo lo que pasó, pareces estable, casi como si tuvieras algún tipo de ayuda. Su tono era ligero, pero el peso detrás de sus palabras era enorme. Sabía lo que estaba haciendo, tanteando, probando. Me las arreglo, respondí. Con calma. Mercy también ayuda. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro que sí. Cuando por fin se fue, solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Fui directo a la habitación y saqué el sobre de debajo de mi almohada, con los dedos temblorosos al revisarlo otra vez, aunque ya conocía cada palabra de memoria. No podía arriesgarme a que alguien lo encontrara. Darien. Ni Rachel. Esa noche, mientras Mercy dormía plácidamente a mi lado, me quedé mirando la oscuridad y me susurré a mí misma. Ellos creen que soy débil. Pronto descubrirán lo equivocados que están. La mañana siguiente comenzó de forma bastante normal. Mercy se sentó a la mesa de la cocina coloreando mientras yo preparaba un desayuno sencillo, avena y tostadas. Ese tipo de comida que llenaba la habitación de calidez, aunque el aire afuera aún mordiera a través de las ventanas. La nieve de la tormenta de la semana pasada seguía pesada sobre los techos y las aceras, intacta, brillando bajo el sol pálido. Intenté concentrarme en el ritmo de revolver la avena, el roce de la cuchara contra la olla, cualquier cosa para mantener mi mente alejada de lo que había escuchado. Pero la inquietud se cernía sobre mí como una sombra. Entonces lo vi mientras Darien entraba en la cocina, aún frotándose los ojos somnolientos. Mi mirada se detuvo en su muñeca. Un reloj elegante y desconocido brillaba con la luz de la mañana. Yo conocía cada objeto que él poseía. Yo había comprado la mayoría, cuando todo era distinto. Pero ese no era mío, papá. Eso es nuevo, intervino Mercy inocentemente, señalando con su crayón. ¿De dónde lo sacaste? Darien sonrió con suficiencia, mirándome como si quisiera que yo notara el destello. ¿Un regalo? Dijo con aire casual, sirviéndose café. Algo dentro de mí se tensó con fuerza. Aparté la silla de la estufa y lo miré directo a los ojos. Es de ella. Él no se inmutó. Ni siquiera se molestó en mentir. Se limitó a encogerse de hombros. Con la sonrisa intacta. Puede ser. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Odeline? Mercy se quedó paralizada, su crayón deslizándose de sus dedos. Sentí sus ojos sobre mí, esperando que me derrumbara como siempre, que tragara mis palabras para mantener la paz. Pero no lo hice, manteniendo la voz serena,
aunque el corazón me retumbaba en el pecho, dije, ni siquiera intentas ocultarlo ya. Darien se apoyó en el mostrador, girando lentamente el café, disfrutando su pequeño espectáculo. Luego se inclinó, bajando la voz hasta convertirla en una cuchilla contra mi oído. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin este techo sobre tu cabeza. Firma lo poco que te queda o me aseguraré de que tú y esa niña terminen en la calle. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Pero me negué a mostrar miedo. Sabía perfectamente lo que buscaba. Mi silencio, mi sumisión, ¿amenazar a tu propia esposa delante de tu hija? Dije suavemente. Eso es lo que eres ahora. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se endureció. No me provoques, Odeline. Te arrepentirás. Lo miré fijamente, sin pestañear. Si me echas otra vez, Darien, tú te arrepentirás más de lo que puedes imaginar. Por un instante, su sonrisa se tambaleó. Luego soltó una risa seca, desestimándome como a una niña que no conoce su lugar. No tienes nada, Odeline. Nada. Salió de la cocina, el sonido de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Mercy corrió hacia mí, aferrándose a mi brazo con sus pequeños dedos temblorosos. Mamá, susurró, con los ojos abiertos de preocupación. Le forcé una sonrisa, apartando con suavidad el cabello de su rostro. Está bien, cariño. Yo nos tengo. Pero cuando más tarde regresé a la habitación y cerré la puerta tras de mí, mis manos temblaban al deslizar el sobre de nuevo bajo la almohada. Mi pulso no disminuía. Lo presioné con la palma, susurrando en el silencio. Ellos creen que me han roto. No tienen idea de lo que se avecina. Esa noche, despierta bajo el tenue resplandor del farol de la calle filtrándose por las persianas, intenté controlar mi respiración. Mi mente no dejaba de repetir sus palabras, el destello de ese reloj, la satisfacción cruel en su voz. Y entonces, justo cuando mis ojos empezaban a cerrarse, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Un mensaje, uno que lo cambiaría todo. La luz de la pantalla brillaba contra la oscuridad, y el texto me devolvía la mirada. No confíes en él. Vete en silencio, ahora mismo. El pecho se me apretó y me incorporé en la cama, el viejo colchón crujiendo bajo mi peso. Mercy dormía profundamente a mi lado, su pequeña mano encajada en mi brazo, el suave subir y bajar de su respiración marcando un ritmo constante en el silencio. Por un instante pensé en borrar el mensaje. Fingir que había sido un error. Fingir que la vida podía volver a ser lo que era. Pero en el fondo sabía demasiado bien que no existen coincidencias como esa. Lo leí otra vez, con los dedos temblorosos. No había nombre, ni un número que reconociera, solo una advertencia. Miré hacia la puerta, medio esperando que Darien irrumpiera. Aunque sabía que dormía en la otra habitación, mis pensamientos corrían. ¿Quién me lo enviaría? ¿Cómo lo sabía? ¿Y por qué ahora, después de todo lo que ya había soportado, al amanecer, ya había tomado una decisión? Si alguien se arriesgaba a enviarme un mensaje así, no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Para mantener todo en calma, le dije a Mercy que saldríamos a desayunar algo especial, algo que no habíamos hecho en meses. Ella se iluminó de inmediato, poniéndose sus botas y su bufanda rosa con pequeños corazones bordados en el borde. Sonreí ante su entusiasmo, aunque el estómago me ardía de nervios. Las calles de nuestro pueblo en Minnesota seguían cubiertas de nieve, aunque las máquinas habían abierto estrechos carriles a través del blanco. Empujaba mi silla de ruedas con cuidado por la acera despejada mientras Mercy saltaba adelante, tarareando suavemente. Su aliento formaba nubes en el aire helado. Mi vecina, la señora Harris, saludó desde su porche, con una expresión cálida pero curiosa. Le devolví el saludo, forzando una sonrisa. El café que elegimos estaba en la esquina de Main Street, sus grandes ventanales empañados por el calor. Del Interior. El aroma a café y repostería recién hecha me envolvió apenas entramos, como un abrazo que no sabía que necesitaba. Encontramos una mesa pequeña al fondo. Mercy se ocupó con un muffin de arándanos mientras yo no dejaba de mirar la puerta, el corazón latiéndome cada vez que la campanilla sonaba. Entonces lo vi. Michael Lane. Parpadeé 2 veces, asegurándome de que realmente fuera él. Claro que se veía mayor, con canas entrelazando lo que antes era cabello oscuro y líneas finas alrededor de los ojos. Pero era Michael, mi amigo de la infancia, el chico que corría conmigo cuesta abajo detrás de la casa de mi abuela. Se acercó despacio, como dudando de si lo recibiría bien. Odeline, dijo suavemente, sacando la silla frente a mí. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Michael, han pasado años. Demasiados, respondió, y luego miró a Mercy. Se parece mucho a ti cuando éramos niños. Mercy sonrió con timidez antes de volver a concentrarse en su muffin. Michael se inclinó, bajando la voz. Yo fui quien te envió el mensaje. Me quedé helada, conteniendo el aliento. ¿Por qué?
Porque estás en peligro, dijo con franqueza. Odeline, ahora trabajo en el juzgado. Hace unos días vi a Darien y a Rachel, creo que así se llama, en la oficina de registros. Estaban intentando presentar papeles a tu nombre. Firmas falsificadas. Si esos documentos hubieran pasado, tendrían control de tus cuentas. El estómago se me desplomó. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. No me vieron, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que tenía que advertirte. La sala pareció cerrarse a mi alrededor, el murmullo de voces desvaneciéndose en un zumbido lejano. Pensé en las amenazas de Darien, en el reloj en su muñeca, en la sonrisa falsa de Rachel, en la forma en que me había tanteado con preguntas apenas unos días antes. Todo encajaba. Michael extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Su toque era firme, dándome ancla. Si no actúas ahora, te dejarás sin nada. No lo permitas. Las lágrimas me escocieron en los ojos, pero las contuve. No era el momento para la debilidad. Pensé en Mercy, en el miedo en sus ojos cuando Darien nos empujó a aquella ventisca. Pensé en la herencia que juré mantener en secreto. Por primera vez en meses sentí algo más fuerte que el miedo, determinación. Apreté la mano de Michael, con la voz firme. Entonces es hora de dejar de ser su víctima. Él asintió, su expresión seria. Bien. Tienes más fuerza de la que imaginas. Al salir del café, el aire frío de la mañana se sintió distinto, vivo, cortante, como un llamado a las armas. Seguí adelante, con Mercy brincando feliz a mi lado, sin saber de la tormenta que aún se agitaba fuera de su vista. Esa noche, mucho después de que Mercy se quedara dormida, me senté sola en la quietud del apartamento. Mi teléfono volvió a brillar en la oscuridad, con las palabras de Michael dando vueltas en mi mente. Y tomé una decisión, una que cambiaría el rumbo de todo. Aquella noche, tras la advertencia de Michael resonando en mis oídos, permanecí despierta mirando el techo agrietado de mi habitación. La respiración suave de Mercy era lo único estable en mi mundo, y eso bastaba para no caer en espiral. Me susurré de nuevo, esta vez no. 2 mañanas después, me abrigaba bien, envolviendo una bufanda gruesa en mi cuello y bajándome un gorro tejido hasta la frente. Michael había aceptado encontrarse conmigo en el juzgado para mostrarme los archivos. Le dije a Mercy que pasaríamos luego por la biblioteca, para que no sospechara nada. Ella deslizó su mano en la mía, sus mejillas sonrosadas por el frío. Mientras caminábamos juntas esa corta distancia. El juzgado se alzaba frente a nosotras, alto y gris bajo el cielo invernal. El estómago se me apretó. La última vez que había entrado allí fue para finalizar los papeles de adopción cuando nació Mercy. Entonces Darien me sostuvo la mano como un compañero que significaba para siempre. Ese recuerdo ahora se sentía como una broma cruel. Michael nos esperaba en la entrada, con el rostro serio. Mantod cerca, murmuró. No quiero que nadie note que estás aquí. Nos condujo por un pasillo silencioso, su placa dándonos acceso mientras el empleado de escritorio estaba demasiado ocupado sorbiendo café para preocuparse. La oficina de registros olía a papel y polvo. Michael sacó una carpeta delgada de un montón que había apartado, entregándomela con cuidado. La abrí y ahí estaba. Mi nombre escrito en documentos que jamás había firmado. Se me cortó la respiración. La firma era proligia, practicada. Una imitación tan convincente que me hizo estremecer. Están intentando transferir la propiedad de tus cuentas, susurró Michael. Si esto hubiera pasado, te quedarías sin nada. Apreté la carpeta, con las manos temblando. ¿Qué tan cerca estuvo? Demasiado cerca, dijo en voz baja. Pero lo detuve. Tienes que protegerte. Odeline. Mercy tiró de mi manga, sus grandes ojos llenos de preguntas. Le forcé una sonrisa y acaricié su cabello. Solo son cosas aburridas de adultos, cariño, asintió, aunque podía notar que percibía el peso de todo aquello. Para cuando regresamos a casa, mi mente corría sin descanso. Escondí la carpeta entre los libros escolares de Mercy, sabiendo que a Darien jamás se le ocurriría mirar allí. No tenía aún un plan, pero había algo de lo que estaba segura. No podía dejar que él ganara. Esa noche escuché la puerta principal azotarse. Las pisadas pesadas de Darien llenaron el apartamento, y Rachel venía justo detrás, con su perfume fuerte y empalagoso. Mercy se quedó helada junto a la mesa de la cocina, aferrando su lápiz como si la tarea pudiera protegerla de lo que sé. Avecenaba. Los labios de Darien se curvaron en una sonrisa torcida. En su muñeca brillaba el mismo reloj que había notado días atrás. Lo golpeó suavemente con el dedo. ¿Te gusta? Rachel tiene buen gusto. El estómago se me revolvió. Así que es cierto, dije con voz serena, aunque el pulso me martillaba. Ya ni siquiera finges. Se apoyó en el mostrador, sus ojos fríos.
Finger, he terminado con las apariencias. Ya no eres la mujer con la que me casé. Ahora no eres más que una carga. La voz de Rachel se deslizó como veneno. Odlin, no lo hagas feo. Piensa en Mercy. Ella no necesita ver a su madre sufrir más de lo que ya sufre. Mis manos se aferraron a las ruedas de la silla, dándome firmeza. ¿Y exactamente a qué vienes? Darien sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Un nuevo acuerdo para tu cuidado médico. Fírmalo y seguirás atendida. ¿Te niegas? Se inclinó lo suficiente para que sintiera el frío de su aliento. Entonces me aseguraré de que tú y esa niña no tengan nada. La voz de Mercy tembló. Mamá. Clavé mis ojos en los de Darien, negándome a pestañear. Si me echas, Darien, te arrepentirás más de lo que puedes imaginar. Por primera vez, vi un destello de duda cruzar su rostro. Rachel lo tapó enseguida con una risa aguda. Tic, tac, Odlin. Siempre ganamos. Se marcharon con un portazo que resonó por todo el apartamento. Mercy corrió a mis brazos, las lágrimas desbordándose por sus mejillas. La abracé con fuerza, susurrándole palabras firmes aunque mi propio corazón retumbara. Cuando al fin todo quedó en silencio, rodé hacia mi habitación, cerré la puerta y dejé que el mutismo me envolviera. Toqué la carpeta escondida bajo los libros de Mercy y murmuré en voz baja. Los golpes comenzaron antes de que saliera el sol. Despert. De un salto, con el corazón acelerado, y Mercy se agitó a mi lado. El eco de los puños contra la madera retumbaba como trueno en nuestro pequeño apartamento. Me deslicé hasta la puerta, sosteniendo a Mercy contra mí. Al abrir, allí estaba el señor Harris, el casero. Sus hombros caídos como si el sobre en sus manos pesara más de lo que podía soportar. Lo siento, Odeline, susurró, deslizando el sobre en mi mano. Sus ojos se movían nerviosos por el pasillo. Movieron influencias. No tuve elección. Mercy se asomó, su voz temblando. ¿Qué es, mamá? No carry a responder. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. El estómago se me desplomó. Un aviso de desalojo. Con efecto inmediato. La nieve golpeaba las ventanas detrás de él, y el viento helado que se colaba por la puerta me mordía la piel. El señor Harris evitó mi mirada. Tienes hasta el mediodía, dijo en voz baja. Lo siento. Se dio la vuelta y se marchó, sus botas crujiendo sobre el hielo del pasillo. Cerré la puerta con la mano temblorosa, apretando el papel como si fuera a deshacerse si no lo sujetaba con fuerza. El pequeño rostro de Mercy buscaba en el mío una seguridad que yo no tenía. ¿Nos vamos?, preguntó, con la voz quebrada. Obligué un tono sereno, aunque el pánico me arañaba el pecho. Empacaremos lo que podamos, cariño. Todo estará bien. Nos apresuramos. Metí lo poco que teníamos en bolsas. Ropa abrigada, unas cuantas fotos familiares, los libros de la escuela de Mercy. Mi silla me ralentizaba, cada movimiento era pesado, pero Mercy trabajaba a mi lado, con sus lágrimas congelándose en las mejillas mientras cargaba pilas de cosas. Hacia la puerta. El sonido de motores afuera me hizo detenerme en seco. Miré por la ventana cubierta de escarcha. Un camión de mudanzas estaba en el estacionamiento, hombres con abrigos gruesos descargaban contenedores vacíos. El estómago se me apretó al ver la SUV negra de Darien estacionada detrás. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Darien entró con paso firme, Rachel detrás de él, su sonrisa tan afilada que podía cortar vidrio. Darien ni se molestó en llamar. Sus ojos recorrieron las bolsas ya listas, luego se posaron en mí. ¿Ya empacando?, dijo con sorna. Bien, nos ahorras tiempo. En su muñeca brillaba ese mismo reloj, el regalo de Rachel. Tiró de la manga solo para mostrarlo, como si quisiera clavar más hondo el cuchillo. Mercy dio un paso adelante, apretando su muñeca contra su muñeca. Papá, por favor no hagas esto. Apenas lo amarró. Algún día lo entenderás, niña. Tu madre ahora es un peso muerto. Las palabras dolieron más que la corriente helada. Apreté con fuerza las ruedas de mi silla para mantenerme firme. Ya me quitaste todo, dije en voz baja. ¿Qué más quieres? Rachel se recargó en la pared, los brazos cruzados. Todo. Ese es el punto. Los mudanceros empezaron a sacar nuestras pertenencias, dejándolas caer sin cuidado en la nieve. Una de las bolsas se abrió y los libros de Mercy se esparcieron por los escalones helados. Ella jadeó y se lanzó a recogerlos, sus manitas temblando. Rodé hacia adelante, el corazón desbocado. Basta. Esas son sus cosas. Darien solo sonrió con desdén. No importarán a dónde van. Mercy cayó de rodillas, abrazando sus libros contra el pecho. Por favor, suplicó Mercy, con la voz quebrada.
Por favor, no nos hagan irnos, Rachel se burló, acercándose y empujándola tan fuerte que cayó en la nieve. Fuera, ratas inmundas. Escupió, las cortinas de los vecinos se agitaron. Rostros aparecieron tras las ventanas, mirando pero sin intervenir. Su silencio era ensordecedor, mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la furia ardiendo en mis venas. Avancé en mi silla, tomando a Mercy en mi regazo y cubriéndola con mis brazos. Su pequeño cuerpo se apretó contra mí, sus lágrimas empapando mi abrigo. Le susurré al cabello, intentando darnos fuerza a ambas. Sobreviviremos a esto. Ellos no ganarán. Darien se inclinó, sus ojos fríos como el acero. Siempre ganamos, Odeline. Siempre. Lo miré de frente, sin pestañear. Esta vez no, dije, con voz calma y firme, aunque mi corazón rugía en mi pecho. Los mudanceros terminaron cerrando la puerta de un portazo. Quedamos en el frío brutal, nuestras cosas esparcidas en la nieve como despojos. Miré la tormenta girando afuera, sosteniendo fuerte a Mercy, y susurré, ellos creen que este es el final, pero apenas es el comienzo. Esa misma noche, abrí el cajón de mi escritorio y saqué las pruebas que podían acabar con ellos. Mis dedos rozaron los bordes fríos de los documentos que había escondido bajo un montón de tareas escolares de Mercy. La tormenta afuera golpeaba las ventanas, pero los papeles en mis manos pesaban más que el viento aullante. 2 días después, estaba rodando por el vestíbulo de la oficina del señor Turner. Mercy caminaba en silencio a mi lado, su manita enguantada aferrada al reposabrazos de mi silla. Ya había dejado de preguntar por qué hacíamos todo esto. Sus grandes ojos atentos decían que entendía más de lo que yo quería. El señor Turner nos recibió con la calma autoritaria de alguien curtido en la ley. Su oficina olía levemente a cuero y café, sus estantes alineados de volúmenes gruesos, que parecían no haberse movido en años. Me indicó que colocara los documentos en su escritorio. Los puse con cuidado, estos los deslizaron bajo mi puerta hace unos días. Querían que firmara algo. Él ajustó sus gafas y examinó los papeles. Tras un momento, me miró con la mandíbula tensa. Esto no es solo descuido, Odeline. Es un crimen. Han falsificado tu firma en documentos que les darían control de tus finanzas. Las palabras se hundieron en mí como hielo. Pero en lugar de miedo, sentí una oleada de resolución. Mercy se inclinó con timidez. ¿Eso significa que no podrán quitarnos la casa, señor Turner? Él le sonrió suavemente, luego volvió hacia mí. Aquí tienes más poder del que crees. Presentaremos una orden judicial mañana mismo. Para cuando Darien intente moverse de nuevo, la ley ya estará en su camino. Por primera vez en semanas, vi la esperanza brillar en los ojos de Mercy. 2 mañanas después, entré en el vestíbulo del juzgado con el señor Turner a mi lado. Michael Lane esperaba a unos pasos, las manos en los bolsillos, escaneando el lugar como si quisiera asegurarse de que nadie se acercara demasiado. Mercy estaba sentada en un banco cercano, abrazando su muñeca, balanceando nerviosa las piernas. Darien y Rachel ya estaban allí. Rachel me recorrió con la mirada de arriba abajo, con una sonrisa soberbia, como si ya hubiera ganado con solo estar presente. Darien cruzó los brazos, su voz impregnada de desprecio. ¿Crees que alguien te va a creer, Odeline? Mírate. Estás desesperada, patética. Todos aquí lo saben. Rachel se inclinó hacia él, lo bastante alto para que otros escucharan. Está delirando. No es más que un peso muerto. Las mejillas me ardieron, pero me obligué a mantener la calma. Saqué lentamente los documentos de mi bolso y los extendí sobre la mesa entre nosotros. Curioso, ¿no? Dije, con voz serena. Mi firma luce perfecta, considerando que jamás firmé esto. El murmullo en el vestíbulo fue inmediato. Sentí miradas clavándose desde cada rincón. La expresión engreída de Darien vaciló, sus labios se tensaron, mientras sus ojos repasaban los papeles. El rostro de Rachel perdió el color, sus dedos se movieron nerviosos a su costado. El señor Turner se inclinó hacia adelante, su voz firme. Son falsificaciones claras. Ya hemos presentado cargos por fraude y falsificación. El tribunal se encargará del resto. Un jadeo recorrió la sala. El rostro de Darien se volvió ceniciento, su arrogancia derrumbándose. El susurro de Rachel apenas se escuchó, pero lo oí. Esto no puede estar pasando. Me incliné, encontrando los ojos de Darien. Deberías haberme dejado sin nada, Darien. Porque ahora lo tengo todo. Su mandíbula se tensó, pero por primera vez no tuvo respuesta. El alguacil llamaba nombres al fondo, pero en ese momento parecía que todo el juzgado se había quedado inmóvil. Vi el shock en su rostro, la comprensión de que su juego había terminado. Mientras el vestíbulo se llenaba de murmullos y miradas, rodé hacia Mercy, que corrió a abrazarme con fuerza. Le besé el cabello, susurrando, vamos a estar bien y... Sin embargo, esa noche, mientras la nieve caía afuera,
por fin abrí el sobresellado de la herencia de mi tío. El papel se sentía delicado entre mis dedos, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Desplegué la carta lentamente, leyendo palabras que se difuminaron cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían, comenzaba. Este regalo no es solo para ti, sino para aquellos a quienes ayudarás. Úsalo para construir la vida que mereces y nunca lo olvides. Eres más de lo que nadie pueda decir que eres. Presioné la carta contra mi pecho, la respiración temblorosa. Por primera vez en tanto tiempo, no me sentí rota. Me sentí elegida. 6 meses después, el duro invierno de Minnesota finalmente había cedido. El sol atravesaba las nubes, calentando las aceras frente a mi panadería recién renovada. El aroma a pan recién horneado y rollos de canela se derramaba hacia la calle mientras los vecinos se reunían, sonriendo y aplaudiendo. Una gran cinta roja se extendía frente a las puertas, lista para ser cortada. Mercy estaba a mi lado, su rostro brillando de emoción. Sostenía las enormes tijeras con ambas manos mientras yo las sujetaba desde mi silla. Michael Lane estaba justo detrás, su presencia tranquila y firme como siempre. El señor Turner, digno como de costumbre, ofrecía un pequeño gesto de aliento. Cuando la cinta cayó, estallaron los vítores. Mercy chilló de alegría y me rodeó con sus brazos. Reí, una risa verdadera, nacida desde lo más profundo de mí. Aquello no era solo una panadería. También era una pequeña fundación comunitaria, un lugar donde las familias en apuros pudieran encontrar calor, alimento y dignidad. Era todo lo que alguna vez había deseado cuando sentía que nadie me veía. Más tarde esa tarde, cuando la multitud se había disipado y los hornos murmuraban en la parte trasera, me deslicé en mi oficina y volví a leer la carta. Las palabras de mi tío me envolvieron como una manta. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían. Susurró suavemente. Gracias. Una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Justo cuando guardaba la carta de nuevo en el cajón, la campanilla sobre la puerta de la panadería tintineó. Me giré y allí estaban Darien y Rachel. No se parecían en nada a la pareja pulida y arrogante que alguna vez conocí. El traje de Darien colgaba flojo en su cuerpo, su rostro estaba demacrado y pálido. El cabello de Rachel estaba descuidado, sus ojos se movían nerviosos por la sala, como si temiera que alguien los echara antes de poder hablar. Lo hemos perdido todo, dijo Rachel, con la voz quebrada. Por favor, solo un poco de ayuda. La mandíbula de Darien se tensó, su amargura perforando incluso su desesperación. No slow Deebs, Odlin. Sin mí, no serías nada. La panadería quedó en silencio. Incluso los niños en la mesa del fondo dejaron de susurrar. Avance lentamente. En mi silla, cada ojo en la sala puesto en mí. Mi voz fue calma, firme. Me dejaste cuando no tenía nada. Me llamaste peso muerto. Y ahora tengo más de lo que jamás podrías imaginar. Hice una pausa, mi mirada inquebrantable. Pero no tendrán nada de ello. El labio de Rachel tembló. El rostro de Darien se enrojeció, sus puños apretándose a los costados. Seguridad, ya alertada por Michael, avanzó. Sin otra palabra, los escoltaron hacia afuera. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue más fuerte que cualquier portazo que hubiera oído antes. Mercy corrió a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando. Lo lograste, mamá. De verdad lo lograste. Besé la cima de su cabeza. No, Carino. Lo logramos. La panadería volvió a llenarse poco a poco de risas, el olor a pan mezclándose con el murmullo de las voces. Michael se acercó, posando una mano con suavidad sobre mi hombro. Esto es solo el comienzo, Odeline. Asentí, mis ojos recorriendo la sala, las familias, los niños, los rostros llenos de esperanza. Mis cicatrices siempre estarían conmigo. Pero por primera vez no me avergonzaba de ellas. Era la prueba de que había sobrevivido. Y ahora estaba viviendo. Al mirar esos rostros iluminados por la esperanza, comprendí que ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba, verdaderamente, viviendo.